Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Antes de entrar de lleno al mensaje, yo quiero hacer una pequeña cápsula informativa. Una cápsula informativa que a algunos nos va a venir a memoria, para algunos será algo nuevo, algo importante, para algunos será algo que nos ayude a recordar de dónde Dios nos sacó, ¿verdad? Es una cápsula informativa solamente que el Señor puso en mi corazón hacer. Desde el momento que arrancó la alabanza, esto Dios lo puso en mi corazón y se los quiero compartir. Voy a leer algunas citas bíblicas, no quiero que usted las busque para que no se distraiga y ahorremos un poquito de tiempo. Pero estas citas bíblicas están en la palabra de Dios, están escritas aquí en la Biblia. La primera es Juan 3:16, ya muy conocida por todos, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor espera de ti y de mí que creamos en el Hijo de Dios, en Jesús. El Padre, Dios Todopoderoso, pensó en ti y en mí para que un día estemos con Él en su presencia, gozando de una vida eterna a su lado. Dios quiere que tú seas salvo. Y te preguntarás, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Dice la Escritura, para que seamos salvos de la ira venidera. Salvos de ir al lago de fuego y azufre, que es llamado infierno, a una vida eterna pero sin Dios. Entonces hay dos caminos, hay dos lugares eternos, uno en la eternidad con Dios y otro en la eternidad sin Dios. Literal, aquí no es fantasía, no es un cuento, no es una historia, una leyenda, un mito, no. Es literal porque lo dice la palabra de Dios. Hay otra porción en la palabra de Dios. Si Dios quiere, hermanos, que nosotros le creamos a Él para que no nos pierdamos, sino que tengamos vida eterna, es porque regularmente el hombre anda en pecado. Muchos de nosotros andábamos en pecado, ¿estamos de acuerdo? Yo andaba en el pecado. ¿Sí? Andábamos alejados de Dios, alejados de las cosas del cielo, alejados de la palabra, porque no había habido nadie que me compartiera la palabra. Nadie se había acercado a mí para meditar en la Escritura. Ya una vez les compartí mi testimonio, hermanos. En algún momento hubo una persona que le regaló un Nuevo Testamento a mi mamá y ese Nuevo Testamento me lo dio a mí. Y yo ese librito lo leía, pero no lo entendía y lo seguía dejando allí. Yo pensaba que había un Dios que solamente estaba ahí lejos y que nada más cuando yo lo necesitaba podía ir a buscarlo. Pero a veces también me hicieron pensar que a lo mejor Él estaba tan ocupado en otros asuntos que a lo mejor no tenía tiempo para mí. Pero también me hicieron creer que ese Dios, que era bueno, un Dios grande y poderoso, era alguien tan especial, tan particular, que yo no me sentía digno de Él por mi pecado. Pero yo te tengo una buena noticia. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Dios te ama a ti y a mí, pero no ama el pecado. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es destituido? Destituido es alejado, ¿sí? No pasas. Axel, ven, hijo, por favor. Ven. No. Así nos hace Dios. Estamos destituidos. ¿Cómo se siente, hijo, que te rechacen en ese momento? Se siente feo. Y fue un ejemplo solamente. Ahora espera cómo se ha de sentir el rechazo de Dios por tu pecado, por nuestra vida
apartada de Dios. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos, o sea, van a ser separados de la gloria de Dios. También el pecado tiene un castigo, lo dice en la palabra de Dios, en el libro de Romanos capítulo 6, se los leo, hermanos. Vean lo que dice Romanos 6, 23. Dice así la Escritura, hermanos, porque la paga del pecado, o sea que si yo sigo caminando en mi pecado, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es para que hagamos una reflexión en nuestra vida. La paga del pecado, o sea, yo voy a recibir la paga de mis pecados. ¿Y cuál es esa? La muerte. Pero dice aquí, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el regalo que Dios nos da es vida eterna. O sea, ya no vamos a estar destituidos, alejados, sino que si yo creo en Jesús, si yo me acerco a Él y a su presencia, Él me da un regalo tan hermoso y tan maravilloso como lo es la vida eterna. Y luego también dice la palabra de Dios que el Señor Jesús sufrió por nosotros. O sea, yo era pecador. Hermanos, ustedes conocen mi testimonio. En mi tiempo de juventud, yo andaba mal y de malas todo el tiempo, porque no conocía a Dios. Es más, me hablaban de Dios y no quería yo saber nada de Dios. Los amigos con los que yo andaba, cuando empezaban en las cosas de Dios, yo me apartaba de ellos, porque yo no quería saber nada de Dios. Así fue mi vida, hermanos. ¿Sí? Una vida alejada de Dios por la influencia de la gente que no conoce a Dios. Una vida malgastada, una vida de antros, de bares, en donde una gran parte de mi dinero se iba en las monedas de la rocola, por escuchar mis canciones mientras me ponía hasta atrás. Esa era la vida que yo llevaba, una vida de pecado, una vida alejada de la vida de mi esposa y alejada de la vida de mis hijos, porque no tenemos esa conciencia del daño que causamos a la gente que nos rodea. No tenemos esa conciencia de lo malo que hacemos a la gente que nos ama. Pero cuando Dios habló a mi vida, así como lo cantamos, y Dios me habló, ¿verdad? Y ya la muerte venció. O sea, Dios habla a nuestras vidas. Cuando yo estaba tan mal en mi vicio, yo iba, ¿verdad?, en mi auto, ya les he platicado ese testimonio, y yo me fui a estampar contra otro carro, y ahí yo hubiera perdido la vida. Yo sé que fue Dios el que me habló, porque me dijo: David, esta es la última oportunidad que te doy para que me sigas. ¿De dónde vino esa voz? Yo no lo sabía, no lo comprendía, pero en ese momento abrí mis ojos y estaba yo entre los dos asientos de adelante, con la palanca por aquí pasándome, y gente tratando de abrir mi carro. Gente tratando de abrir las puertas del carro. El carro estaba prensado, las puertas estaban prensadas, que tan difícil les hacía a ellos abrir las puertas, hasta que también yo por dentro, a punta de patadas, abrimos la puerta del chofer. Pero ahí Dios me habló: David, es la última oportunidad que yo te doy para que me sigas. Hasta ese momento, hermanos, nada más fue la voz, porque no entendí. Seguí tratando de andar en mi camino, hasta que llegó un momento en que fui a un lugar como este, a donde me predicaron la palabra. Ahí Dios me habló otra vez, esas palabras que Él me había dado dentro de mi auto. No sé si muerto, no sé si vivo, no sé si herido, no lo sé. Esa voz la volvieron a decir en ese lugar, como si yo estuviera presente, y fue cuando entendí que era Dios el que me estaba hablando. Así es Dios en nuestras vidas. Dios nos habla de muchas maneras. Y de muchas formas Dios nos habla, porque Él quiere. Si Dios te ha hablado y te ha dicho y te ha recordado muchas cosas, es porque Dios te ama y Dios quiere que estés con Él. Dios nos quiere en su presencia. Hermanos, nosotros tenemos la salvación muy cercana. Les voy a leer
en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice así, hermanos: porque por gracia, vean, escuchen, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra de Dios nos dice aquí: por gracia sois salvos. ¿Qué significa gracia? Gracia es un regalo, pero es un regalo que yo no merecía. Entonces, el significado completo de gracia es un regalo inmerecido. Tú no lo merecías, Marco. Ninguno de nosotros lo merecíamos, porque andábamos en nuestro pecado, en nuestra manera de ver las cosas. Pero cuando Dios habló a mi vida, yo reconocí esa gracia, ese amor tan hermoso de Dios a mi vida, y esa gracia, ese regalo de Dios, yo lo recibí en ese momento y le dije: Señor, gracias. Gracias por tu salvación. Gracias porque tú me quieres de tu lado, porque me quieres en tu familia, Señor. Debemos de recibir a Cristo en nuestras vidas. Debemos de decirle: Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero vivir una vida contigo, una vida diferente, una vida de bendición, una vida saludable, una vida que sea para mí de regocijo. Yo les voy a leer en el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 12, lo siguiente. Versículo 12 dice así, mis amados hermanos: mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos de aquí ya le han recibido a Jesús? A los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en su nombre? Dice la palabra: les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Por eso, como hijos, y como Jesucristo, nuestro hermano mayor, por así llamarlo, el Hijo del Padre, por eso nos llamamos hermanos en la fe. Somos hermanos tú y yo, y somos una familia en el Señor. Aquí dice una vez más: mas a todos los que le recibieron. Dios quiere que tú y yo le recibamos en nuestro corazón y que creamos en su nombre, porque cuando nosotros hacemos eso, nos da ese derecho de ser hijos, de ser llamados sus hijos. Tenemos que reconocerlo como el Señor de nuestras vidas, hermanos. Tenemos que reconocerlo como nuestro Dios. Les voy a leer una cita en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Vean lo que dice la Escritura, hermanos. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, ¿verdad? Y cada uno de ustedes serán mis hijos. El Señor nos habla de esa manera. Ahora los voy a llevar a otra cita bíblica en el libro de Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Y vean lo que dice la palabra del Señor. Mas vosotros sois... Cuando ya una vez que venimos a la familia de Dios, vean lo que te dice Dios: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes yo estaba en tinieblas, ajeno a la vida de Dios, como lo dice Efesios capítulo 4. Separado de Dios, haciendo lo que a mí me convenía, por mis pantalones, hacía yo lo que se me pegaba la gana, andaba yo en tinieblas. Pero ahora que he recibido a Cristo en mi vida, ahora que he recibido esa salvación tan grande, lo he aceptado como mi Señor, Él ahora me dice que yo soy un linaje escogido. Tú que le has recibido, eres real sacerdocio, eres parte de una nación santa, eres un pueblo adquirido por Dios, que nos llamó de las tinieblas para sacarnos de allí y venir a su luz admirable. Aleluya. Hermanos, yo espero que esta cápsula informativa tú puedas reconocer al Dios que te está hablando en esta noche, al Dios que quiere que seas tu Señor, que le digas: sí, Señor, a partir de hoy yo quiero creer en ti, porque yo quiero esa vida eterna a tu lado, porque yo quiero tus promesas, yo quiero tus bendiciones, yo quiero tu salud, yo quiero tu provisión, yo quiero que tú seas mi bandera, mi estandarte, mi caminar. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan la honra y la gloria al Señor?
Amén, aleluya. Gloria a Dios. Ahora sí les quiero invitar a que nos pongamos de pie, hermanos, como reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer el texto bíblico que dice Juan 4. Gloria a Dios. Juan capítulo 4. Gloria a Dios. Perdón, Juan 14. Juan 14. El tema de hoy, gloria a Dios. El tema de hoy se llama así: promesas para corazones turbados. Promesas para corazones turbados. Hermanos, yo no sé por qué, bueno, solamente Dios lo sabe. ¿Recuerdan el sermón de hace 8 días? Hablaba de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí ya lo recordaron? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Dios sigue hablando de paz. ¿Por qué Dios seguirá hablándonos de paz? Porque Él nos conoce. Porque el Señor conoce nuestras vidas, conoce aquellas cosas que nos preocupan, que nos aquejan, que nos turban, como dice la Escritura, y que a veces no nos dejan que tengamos paz, desafortunadamente. Aquí vemos en la Escritura, vamos a darle lectura a todos al mismo tiempo. Repitan junto conmigo, levanten su voz en el nombre del Padre, del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dice así, todos: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Pueden tomar su lugar. Aleluya. Hermanos, esta noche yo les quiero seguir animando. Yo quiero seguir animándolos para que puedan creer y confiar en las promesas de Dios, aún en medio de las circunstancias adversas de la vida. A veces no pasa un día en lo que, híjole, ya me enteré de algo, en lo que ya me dijeron algo, en lo que ya me hicieron algo, que turba nuestro corazón. Pero a lo mejor eso es el vaivén de la vida, ¿estamos de acuerdo? Es normal, es muy natural que de repente no todos piensen como yo pienso, que de repente no todos hagan las cosas como a mí me gustaría que las hicieran, que de repente me hagan algo que no me gustó, que me ofendió. Eso es el vaivén de la vida. Pero el verdadero problema radica en que nuestro corazón se turba. Ahí sí ya hay problema. Ahí sí ya se vino todo para abajo. Yo investigaba, hermanos, y en la palabra turbar podemos encontrar un significado que tiene que ver con el mar, cuando el mar está embravecido, cuando las olas se revuelcan, cuando el mar es capaz en su poder, en su fuerza, de hundir embarcaciones. Eso es turbar. Un mar que revolotea, está la tormenta y los truenos y los relámpagos y las chocas mismas, las olas chocan solitas y son capaces de hundir grandes embarcaciones. Eso es el simbolismo de turbar. ¿Ya se imagina lo que causa en tu corazón y en mi corazón? Por eso Jesús se lo decía a sus discípulos. Aquí el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Ya son las últimas palabras antes de ese momento en el que Él va a ser entregado, en el que Él va a ser tomado por los soldados romanos para llevarlo al cerro del Gólgota, ¿verdad? Que es el cerro de la calavera, en donde estaba la cruz, en donde él iba a ser colgado, en donde Él iba a ser crucificado. Jesucristo, tiempo antes de que eso pasara, le habla a sus discípulos y les dice: no se turbe vuestro corazón. Como diciéndole: tranquilos,
tranquilos. A lo mejor en los tiempos de Jesús no estaba esa palabra que luego escuchamos, de ikirisimen. Relájate, ¿no? Aquí en la palabra de Dios, hermanos, vamos a encontrar algo muy interesante. Dios dio muchas promesas. Vamos a recordar algunas promesas del Antiguo Testamento, hermanos. Él prometió, ¿verdad?, a los hijos de Israel una tierra donde habría leche y miel. ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿Verdad? Todo un tiempo pasó para que la promesa se cumpliera. El Señor le dice a Abraham, Abraham, ven, sal de la tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, una tierra donde fluye leche y miel. La promesa no se cumplió así, tardó un tiempo. Para ese tiempo se requirió paciencia en Abraham. Para ese tiempo se requirió que Abraham creyera a Dios, porque en ese momento Abraham aún no tenía hijos. Su esposa Sara, una mujer ya muy vieja de edad, muy anciana, bueno, perdón por lo de la primera palabra, sino anciana, no podía tener hijos. Entonces cuando Dios, a través de un ángel, de unos ángeles, se presentan delante de Abraham, le dice, y yo te voy a dar un hijo. ¿Y qué pasó con Sara? Se rió. Por eso se llama a su hijo Isaac, que significa risa. Para que la tierra, para que el pueblo de Dios, que le había prometido a Abraham que se multiplicaría como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, ese pueblo fue que un tiempo llegó cautivo a Egipto. Y luego de Egipto, ¿a través de quién lo sacó? A través de Moisés, para llevarlos hacia la tierra prometida. Tardó mucho la promesa, hermanos, pero Dios la cumplió. Hasta ahí la historia de Abraham y Moisés y del pueblo para llegar a la tierra prometida. El punto es que Dios cumplió su promesa. Amén. También en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en los últimos capítulos, leemos la promesa de un Mesías. ¿Y quién era ese Mesías? Sino Jesús, el Salvador del mundo. Llevó mucho tiempo también, muchos años. Desde el tiempo de Isaías, aquí yo tengo Isaías. Si yo busco Isaías, Isaías fue escrito en el año 700, del 690, del 700 al 690 antes de Cristo. O sea, 600 años, 700 años antes de que viniera Jesús al mundo. Fue dada la promesa. ¿Cuántos años pasaron? Muchos años, ¿verdad? Muchísimos años, pero Dios cumplió la promesa, tanto que Jesús vino a dar su vida por nosotros, a perdonar nuestros pecados, a ser crucificado, pero también, como dice la Escritura, que Él resucitó al tercer día, ¿verdad? Él resucitó y Él está vivo. No hay una tumba en ninguna parte del mundo que lleve su nombre, que diga aquí murió Jesús o aquí yace Jesús. Hay muchos otros que se levantan como dioses. Hay muchos otros profetas que se levantan como si fueran salvadores del mundo, pero todos ellos tienen una lápida que dice su nombre y tiene una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Jesucristo solamente sabemos que nació y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. El Señor cumplió su promesa. En el Nuevo Testamento, el Señor prometió a su Espíritu Santo. Les dijo a sus discípulos, no los voy a dejar solos. Es necesario que yo me vaya al Padre, pero les enviaré un consolador, al Espíritu de verdad, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es una promesa que también tardó, que sus discípulos tuvieron que esperar, pero Jesús la cumplió. Hermanos, les estamos hablando, les estoy compartiendo
a un Dios que cumple sus promesas. Entonces, hermanos, las promesas que tenemos aquí son para aquellos corazones que están turbados. ¿Qué cosas están pasando tan triviales en tu vida? ¿Qué cosas están pasando tan pequeñas comparadas con el hecho de perder la salvación, por ejemplo, ¿no? Con el hecho de que apartados de Dios nada podamos hacer. Todo eso que viene en la palabra de Dios es tan grande y tan hermoso que cualquier pequeña turbación, que cualquier pequeña situación que esté pasando en tu vida no es nada, y que quedaría eliminada, quedaría borrada de tu vida si solamente tú creyeras y confiaras en Dios, que Él tiene control de todas las cosas. Aquí nosotros vamos a encontrar en estos 3 versículos igual 3 puntos importantes. Ahora sí me regreso a Juan, capítulo 14, y vamos a desmenuzar cada versículo. Amén. Juan 14, en el versículo 1, encontramos una exhortación. Versículo 1, ¿cuál es la exhortación? No se turbe vuestro corazón. Esa es una exhortación que el Señor Jesucristo nos hace, pero que también yo como su pastor les hago, hermanos. Yo los exhorto a que no se turbe vuestro corazón. Y en esto está implícita una palabra que les dije al principio: paz. Si no se turba tu corazón, hay paz. ¿Estás de acuerdo conmigo, Marco? Si tu corazón no está turbado, hay paz. Bueno, turbar, ya les dije lo que significa. Expresa una conmoción que invade a toda la persona. O sea, es una conmoción. ¿Cómo es una persona que se conmociona? ¿Se han visto aquellas personas que se conmocionan? Se tiran al suelo, se retuercen, se muerden hasta la lengua, los ojos se les ponen blancos, ellos se ponen pálidos y con el riesgo de ahogarse con su propia lengua. Eso le pasa a una persona que se conmociona. Vean hasta dónde puede llegar nuestra vida si nos turbamos, hermanos. Es una sensación de miedo, una sensación que da escalofrío. Esta palabra turbar se usaba para describir la agitación del mar embravecido, hermanos. Los motivos pueden ser muy variados. No sé qué es lo que turba tu corazón, si es que así está pasando en este momento. El anuncio de alguna enfermedad, no sé, alguna pérdida de algún familiar, alguna situación entre la familia, alguna situación entre hermanos en Cristo. No sé qué es lo que está turbando tu corazón en este momento, pero Jesús está prometiéndonos paz, así como se lo prometió a sus discípulos. Él aquí le estaba hablando de eso, les estaba diciendo: tranquilos, mantengan la calma, no se turbe vuestro corazón. Y luego vean, segundo punto en esta exhortación, los estaba exhortando a sus discípulos y a nosotros a creer en Dios. Hermanos, yo les digo lo mismo: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios. Nada más escuché por allá un amén. Crean en Dios, hermanos. ¿Crees en Dios? Ahí dice, ¿crees en Dios? Aquí se nos ofrece el único remedio eficaz contra la turbación del corazón. La fe en Dios, hermanos, es el mejor bálsamo que podamos recibir, hermanos, para aliviar los corazones atribulados. No hay nada como confiar en Dios. A veces hacemos a un lado, ¿verdad?, a Dios, y arremetemos en contra del que me hizo daño, arremetemos en contra de aquel que provocó eso que me turbó en mi corazón. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde queda el Señor en nuestras vidas, hermanos? Aquí nosotros podemos ver en la palabra, si gusta acompañarme al libro de Isaías 26. Isaías 26, versículo 3, hermanos. Los invito a que leamos esta porción. A mí me encanta, ya se las he compartido en otras ocasiones y hoy, hermanos, no es la excepción. Dice Isaías 26, 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. Es una gran promesa. El Señor está diciendo que Él guardará en completa paz a todo aquel que en Él confía. Gloria a Dios. Ahora, ahí mismo en ese mismo versículo 1, me voy a regresar a Juan 14, versículo 1. Primero dice, ¿crees en Dios? Y luego, ¿qué dice? Creed también en mí. Ahí están las tres exhortaciones, hermanos. Primero, mantengan la calma. Cree en Dios y cree en Jesús. Que no se nos escape ese trinomio perfecto. Que no se nos escape, porque de allí va a emanar que nosotros tengamos paz. Dice ahí, creed también en mí. Eso se lo está diciendo a sus discípulos en ese momento. Y yo creo que el discípulo más cercano le ha de haber dicho, ¿creen en Dios? Cree también en mí. Eso lo dijo Jesús. Ese es el antídoto. Cuando tú y yo creemos en Jesús, es el antídoto admirable, el antídoto perfecto, hermanos, contra la turbación de tu corazón. Sí. No consiste solamente en tener fe en el Dios Padre solamente, sino también tener fe en el Hijo, así como lo tenemos en el Padre. No es posible creer correctamente en Dios sin creer del mismo modo en Cristo. No podemos separar la situación. Esto es posible, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos que Jesús es el Hijo de Dios y el cual nos ama. Aquí mismo en Juan 14, en el versículo 6, vean lo que dice Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos. Bueno, el mundo sí nos ofrece muchos caminos, ¿verdad? Cree en ¿verdad? San Bartolomé de las Casas, cree en María siempre Virgen, cree en Santo Niño de Atocha, ¿no? Santo Tomás de Aquino. O sea, el mundo te ofrece muchos caminos, es la verdad. Otros dicen, cree en Buda, cree en Mahoma, cree en Mao Zedong, ¿verdad? Cree en esto o en aquello. Es más, hasta dice, cree en esta patita de conejo, ¿verdad? Cree en este ojito de venado. Cree, y así. El mundo, hermanos, el mundo que no conoce la palabra de Dios, aquellas personas que no conocen el corazón de Dios, sí encuentran muchos caminos. Pero aquí dice Jesús, yo soy el camino y la verdad. Si aquí el Señor dice que Él es la verdad, es porque todo lo demás es mentira. Es un engaño para la gente. Dice, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para llegar al Padre, para llegar a la vida eterna, es Jesús, hermanos. Ahora vamos a encontrar el segundo punto en el versículo 2. Una revelación divina para ti, para mí. Estamos hablando de un lugar. La primera era paz. La segunda es un lugar. ¿Cuál es ese lugar? En la casa de Dios. Aleluya. En la casa de mi Padre, dice el Señor. Ven el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús le está dando una promesa a sus discípulos. Aquí no es su morada, es su morada. Su morada va a ser una morada celestial, una morada eterna a mi lado. Aleluya. Dios tiene una casa muy especial. Una morada es un lugar donde estar, un sitio donde morar. Jesús deseaba llevar consigo a sus discípulos, pero también anhela en su corazón llevarte a ti y a mí, hermanos. Es necesario mantener una comunión con Jesús y formar parte de su familia. Nosotros tenemos que estar seguros de que Él lo hará, hermanos. Tenemos que estar seguros de que el Señor nos quiere allá junto a Él. También ahí mismo, el segundo punto, en el mismo versículo 2, dice que hay muchas moradas. ¿Estamos de acuerdo?
Muchas moradas hay. El Señor dijo que ahí había muchas moradas porque serán muchos los que van a estar allí. Jesús sabe perfectamente que muchos ocuparán un lugar en la casa de Dios. Y ese lugar, escúchenme lo que les voy a decir ahora, porque es para alegrarnos, pero también para entristecernos. Escuchen, en ese lugar van a estar todos aquellos que creen en Jesús. Qué triste va a ser, hermanos, que si yo hago las cosas que mi Padre me manda en su palabra, me vaya con el Padre cuando Él venga por mí. Pero qué tristeza, ese va a ser mi gozo, mi alegría. Pero qué tristeza que aún mi madre, la que me dio la vida, si no cree en Jesús, no la voy a ver allá. Ni a mi hermano Fidel, ni a mi hermana Lorena, ni a mi hermana Lilibet. No los voy a ver porque no quieren creer en Jesús. Y es mi familia. ¿Ustedes creen que no los amo? ¿Ustedes no creen que yo amo a mi mamá o a mis hermanos? Yo quisiera que mi familia estuviera conmigo allá en el cielo, ¿sí o no? ¿Hay personas a tu lado, personas de tu familia que quisieran que estuvieran con Jesús? Claro, todos quisiéramos eso, hermanos. Por eso es la mala noticia. Por eso también la necesidad de compartirles de Dios, hablarles de Cristo, decirles, ve, aquí en la palabra hay muchas promesas para ti. El Señor te ama, el Señor te ha perdonado tus pecados, Él quiere que estés con Él. Eso es lo que Dios quiere de ti, de mí. Qué alegría saber que yo me voy a ir con el Padre, gloria a Dios Jesús, pero qué tristeza no ver allí a mi familia, a mi papá, a aquellos que no quisieron acercarse a Dios. Esto es una gran promesa, pero también eso nos tiene que animar, nos tiene que impulsar para que nadie de mi familia conozca de Jesús. Que a través de mi testimonio, por ahí tenemos que empezar, hermanos. ¿Cómo va a creer mi mamá? ¿Cómo va a creer mi hermano o cualquiera de mis otras dos hermanas si a lo mejor ven que yo me agarro del chongo a cada rato con mi esposa, o que trato mal a mis hijos, o que en la calle le toco el claxon a la gente? ¿Cómo van a creer ellos? Si yo no soy el primero en darles testimonio de lo que Jesús ha hecho en mi vida, hermanos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor quiere a mucha gente allí. El Señor quiere que todos estemos allí con Él, pero depende mucho de nosotros. Depende mucho de nosotros, mis hermanos. También aquí en este mismo versículo 2 dice, ¿verdad? Habla de una relación de confianza y cercanía. Habla de algo, en el versículo 3, perdón, habla de una relación de confianza y cercanía. Dice al final, allí habremos llegado a nuestro verdadero hogar y estaremos en familia, hermanos. Tal vez en este mundo hemos pasado de muchos alojamientos y hemos tenido que hacer numerosos cambios debido a las circunstancias diversas de la vida. Pero hermanos, allí estaremos en nuestra morada eterna, una morada permanente, una morada celestial, hermanos. Los voy a llevar al libro de Hebreos, si me acompañan. Localice en su Biblia Hebreos, capítulo 13, versículo 14. Me gusta que, como siempre se los he dicho, leer las citas bíblicas para que veamos que es palabra de Dios a nuestras vidas. Gloria a Dios. Agarren a los pequeños por ahí. Agarren a esta bebé. No dejen que se nos escapen de la mano. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 13, 14. Dice así. ¿Ya lo tienen todos? Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esta casa en la que vives, aunque la adornes más, aunque le eches otro pisito, aunque le pongas azulejo de oro,
y cristales de los más caros de 6 pulgadas, se va a quedar aquí. ¿Sí o no, Marquiño? Nada de lo que tenemos, nada de lo que poseemos en nuestras casas se va a ir con nosotros, ¿estamos de acuerdo? Por eso es necesario que busquemos las cosas del cielo y no las terrenales, porque las terrenales son perecederas. Este cuerpo mismo, este tabernáculo de Dios, se va a ir a la tierra a formar nuevamente parte de los elementos químicos que la componen. Si tú eres estudioso, si tú eres inteligente, investiga los elementos de la tierra y también investiga los elementos del cuerpo humano. Y te vas a dar cuenta de lo que dice la palabra de Dios, que polvo somos y al polvo volveremos, de donde fuimos tomados. Pero el espíritu que mora en nosotros será vivificado y será levantado en el aire, será levantado en los cielos con nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga por nosotros, y entonces nos llevará a ocupar una habitación allá en el cielo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Tercer punto en el versículo 3, un consuelo amoroso. Estamos hablando de un regreso eminente o inminente. Juan 14:3 dice: y si me fuere y os prepararé lugar, ¿sí?, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Aquí una mejor interpretación de la palabra, y es: y los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. Eso lo dice la traducción Dios habla hoy. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Un consuelo amoroso, un regreso inminente. Cristo, hermanos, nos da esta promesa. Ya vimos la primera: paz, un lugar allá en el cielo y una gran promesa para nuestras vidas. Cristo no solo iba a preparar lugar en la casa del Padre, sino que una vez que lo hubiera hecho, les dijo que regresaría por ellos para llevarlos a su morada eterna. Hermanos, se trata de una venida literal, ¿verdad?, y personal de Jesús. Él en persona, literalmente, vendrá por su iglesia. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses. Todo lo que yo hablo no son palabras mías. Yo soy un inepto, me declaro un inepto, pero hablo la palabra de Dios, que es la que nos da sabiduría. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 18. ¿Ya lo tienen? Vean. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 al 18. ¿Ya lo tienen? Dice: porque el Señor mismo, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ¿verdad?, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vean esa experiencia tan maravillosa que tienes que esperar, hermano. Si alguien de tu familia a lo mejor ya falleció, pero creyó en Jesús, se congregaba, ¿verdad?, era obediente a la palabra del Señor, seguramente va a ser de los primeros que dice aquí, ¿verdad? Porque dice: los muertos en Cristo, o sea, aquellos que ya murieron en Cristo, resucitarán primero. Qué privilegio, ¿no?, para ellos. Y luego dice: luego nosotros, los que vivimos, que estamos vivitos y coleando, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así como los discípulos lo vieron irse, así nosotros lo veremos en las nubes. Gloria a Dios.
así estaremos siempre con el Señor, dice la palabra de Dios. Hermanos, el propósito de esta promesa era transmitir ánimo a aquellos atribulados discípulos, esos discípulos que estaban turbados. Y esta misma palabra que les dijo Jesús a sus discípulos es para ti y para mí. Si hay algo que te está turbando tu corazón, después de escuchar todo esto, no es para que lo dejes de lado, no es para que lo dejes en las manos de Dios y le digas: Señor, toma el control, que eso no me robe la bendición, que esta situación no me aleje de ti, Señor. Y luego aquí mismo encontramos en el versículo 2 de Juan, me regreso otra vez a Juan 14. Ahí mismo en el versículo 3 dice un encuentro seguro, ¿verdad? Es lo que yo le llamo un encuentro seguro, porque dice: y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice la palabra os tomaré a mí mismo? Porque se supone que la vida de Jesús mora en nosotros. Jesús es el que gobierna nuestras vidas. Cuando Jesús no gobierna nuestras vidas, es por eso que de todo nos enojamos, maldigo a la gente, hago y deshago, porque Cristo no mora en mí. Aquí, por eso dice el Señor Jesús: os tomaré a mí mismo, y eso es un encuentro seguro. Pero hay algo diferente. Por ejemplo, esto es importante, hermanos, porque tener un lugar reservado en el cielo es una cosa, ¿sí? Pero otra muy diferente es llegar allí. Por eso, lo que el Señor nos está prometiendo es que Él mismo vendría por nosotros. Él vendría por nosotros. Nosotros no tenemos nada que hacer, simplemente caminar en obediencia a su palabra. Nada más, porque el resto lo hace el Señor. Él no nos dice: bueno, ya una vez que yo haya visto que ustedes obedecieron a mi palabra, les extenderé unas escaleras desde el cielo hasta la tierra y ustedes subirán, y cuando lleguen allá arriba y nadie llegue cansado, entonces entrarán a su morada celestial. ¿Verdad que eso no dice la palabra? Eso no lo dice la Escritura. O sea, no vas a tener que subir miles y millones de escalones para llegar a la presencia de Dios. Y eso, si a la mitad del camino no te da un infarto. Eso no lo dice la palabra, hermanos. Lo que dice Dios, que Él vendrá por ti y por mí, nos arrebatará y nos llevará con Él. Aleluya. Ya para terminar, hermanos, el último punto que yo encuentro en el versículo 3, una unión para siempre. Porque dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Una unión para siempre. Aquí, hermanos, el énfasis del Señor no está puesto en el lugar. Vean, el énfasis, lo importante o el anhelo del corazón de Jesús no es tanto que vayamos a la morada. Eso es lo de menos, hermano. Lo importante es que vamos a estar en su presencia. Hermanos, ¿qué pasaría o cómo sería la situación? Yo así me la imagino, que lleguemos a un lugar hermoso, maravilloso, de cascadas hermosas y de mar de cristal y calles de oro y mar de cristal, como dice la palabra, y las aves en el cielo y grandes praderas y árboles, todo hermoso, frutos tan ricos que deleiten nuestro paladar. Pero que no estuviera ahí Dios. Sería un lugar solitario y aburrido. Pero esa no es la promesa. La promesa es que Jesús nos está diciendo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El énfasis no es la morada celestial, el énfasis es estar en la presencia de Dios. Aleluya. Eso, hermanos, si no los impulsa, si no los anima a seguir adelante como iglesia Iconio, ¿verdad? Estaríamos equivocando el camino. Es importante para su servidor que lo asimilemos de esa manera, hermanos. Para concluir, quiero decirles esto: un importante motivo de ánimo para los discípulos
y para ti y para mí. Agárrame a los niños otros 5 minutos, por favor. Un importante motivo de ánimo para los discípulos era que el cielo es un lugar seguro para ellos. Yo te digo una cosa a ti, hermano, hermana. El cielo es un lugar seguro para ti y para mí. Ya lo tenemos ganado por la salvación, por la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario. Solamente hay que reconocerlo, como en la cápsula informativa que les di. Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que dio su vida para perdonar mis pecados y que Él lo único que quiere es que creamos en Él. Cristo nunca había engañado a sus discípulos y no tiene ningún motivo para engañarnos a nosotros, hermanos. En este momento, ¿verdad? Tampoco nos va a dar el Señor falsas esperanzas. Dile al hermano que está a tu lado, Dios no te da falsas esperanzas. Él cumplirá sus promesas, hermanos. Cuando haya turbación en tu corazón, Jesús es la única garantía de consuelo. Y ese consuelo te va a llevar a una eternidad con Dios. Amén. Aleluya. Vamos a leer una cita última. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21. Versículos 3 y 4, hermanos. Denle la honra y la gloria a nuestro Dios. Si está turbado tu corazón, si hay situaciones que te turban, que te inquietan, que no generan paz, recibe las promesas de Dios, porque ve lo que dice Apocalipsis 4, 3 y 4. Dice: y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su... enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén y amén. Marquiño, Isa, las cosas viejas pasaron. Las primeras cosas ya no volverán más. Hay muchas cosas que hay que dejar allí para recibir la promesa de parte de Dios. El Señor aquí nos dice que Él enjugará toda lágrima. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Es una promesa de parte de Dios. Cuando estemos en su presencia, todo eso quedará en el pasado. Van a venir cosas que turban tu corazón. Somos imperfectos, pero caminamos hacia la perfección en Cristo Jesús. El Señor quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y solamente una vida de relación, una vida de comunión con Cristo Jesús nos va a hacer herederos de esas promesas. Gloria a Dios, hermanos. Yo les dejo esta palabra, y es el anhelo de mi corazón, como siempre, mis amados hermanos, que esta palabra quede sembrada en sus corazones y que dé su fruto a su tiempo, y que ese fruto sea para vida eterna, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Vamos a ponernos de pie para orar, para darle gracias a Dios por su palabra, para decirle: Señor, gracias por tu consejo a mi vida. Gracias porque tú eres bueno y quieres lo mejor de mí. Y quieres lo mejor de mí. Cierre sus ojos ahí en su lugar, hermano. No se distraiga, ya estamos terminando. Ya estamos terminando, mis amados hermanos. Levante una oración al Señor. Tu santo nombre
grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. Dígale, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tus promesas. Gracias, Padre, porque tú no nos das falsas esperanzas. Ayúdanos, Dios, a creer en ti. Ayúdanos, Señor, a caminar tomados de tu mano, Señor. Padre, yo bendigo la vida de tu iglesia, de cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes a ser esa familia que tú quieres llevar a su morada celestial, oh Dios. Que todo lo que hagamos, Señor, aquí sea solamente, Padre, un ensayo para que cuando tú vengas por nosotros nos halles haciendo lo que es bueno, haciendo lo que es correcto, Señor. Espíritu Santo, en esta noche yo te ruego, yo te suplico que toques nuestras vidas. Espíritu Santo, yo te ruego que tú llenes cada corazón. Espíritu Santo, satúranos, 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 llénanos. Que tu unción sea en nuestras vidas, Padre. Oh, Santo, hacedor Santo, Santo, de maravillas, y no hay otro como tú. Gracias, Dios. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay nadie, Señor, no hay nadie como tú. Te alabamos, Señor. Si en este lugar, Señor, tú has encontrado un corazón que está turbado, si tú has encontrado en este lugar, Padre Santo, un corazón que está angustiado, que está lastimado, si has encontrado en este lugar algún corazón que está inquieto por lo que ha de venir, yo te ruego, Padre, en este momento que tú, Señor, deposites en ese corazón esa paz, esa confianza, que crea en ti, Señor, que crea que tú eres Dios todopoderoso y que tienes control de todas las cosas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar cada instante de nuestra vida confiando en ti. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, a cada familia representada. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra con el ejemplo, con nuestro testimonio, Padre, para que cuando tú vengas, Señor, lleves familias completas, Padre, parentelas completas, generaciones completas, Señor. Y ese es nuestro ruego, esa es nuestra oración, Señor. Que tengas misericordia, Padre, que tengas compasión, Señor, de nuestros seres amados, de nuestra familia, de nuestros hijos, nuestras hijas, de aquellos que aún, Señor, no han querido acercarse a ti, que confían más, Señor, en sus capacidades, aquellas personas que confían más en ellos mismos, más que en ti, Señor. Corazones duros, de dura cerviz. Permite, Señor, que tu palabra penetre en sus corazones, Señor. Ayúdanos, Dios. Qué importante es que ellos te conozcan. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador.
Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo eres. Santo, santo, santo. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Sí, Señor, no hay otro como tú. Te amamos. No hay nadie como Te amamos, tú. te amamos, te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Aleluya. Muy bien. Pueden tomar su lugar, mis hermanos.